Dios hace sus mejores obras en lo vacío. Nancy Guthrie. Originalmente publicado en inglés en el 2020 como God Does His Best Work with Empty for Tadale House Publishers. 2020 por Nancy Guthrie. Todos los derechos reservados. Tercera parte, capítulo 1. El anhelo profundo. ¿Cómo desarrollar un nuevo apetito? Los israelitas tuvieron 40 años para desarrollar su apetito por aquello que en realidad los dejaría satisfechos. De hecho, cuando la siguiente generación se preparaba para entrar a la tierra prometida, Moisés les explicó que esa era exactamente la razón por la que Dios había permitido que su pueblo experimentara hambre en el desierto, en primer lugar. Como nos dice Deuteronomio 8 del 2 al 3. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Evidentemente, no fue un accidente que pasaran algún tiempo sin comida y sintieran la incomodidad del hambre antes de que Dios enviara el maná. Lo que percibieron como falta o vacío fue, en realidad, un regalo que les ayudaría a aprender algo. Al depender de la promesa de Dios de proveerles de maná día a día, los israelitas tenían que aprender que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cuáles fueron las palabras que salieron de la boca del Señor por las que ellos debían vivir? La promesa de Dios de darles la tierra, sus bendiciones prometidas por obedecer y maldiciones por desobedecer, su garantía de que la ley era para su bien siempre, sus instrucciones para el sacrificio y la santificación, las fiestas y los festivales, y el anuncio de su intención de bendecir a todo el mundo a través de ellos. Desde luego, nosotros tenemos mucha más revelación de Dios que aquella generación. Ellos tenían las palabras de Dios que Moisés les había dado, pero nosotros tenemos toda la Biblia. Entonces, ¿qué significa para usted y para mí vivir de cada palabra que sale de la boca del Señor? Significa que se supone que debemos consumir lo que Dios nos ha provisto en su palabra, al leerla y escucharla en predicaciones. Tenemos que meditarla, tenemos que dejar que nutra nuestro sistema, tenemos que pensar. Se nos cuida y fortalece a medida que reflexionamos en las implicaciones y aplicaciones de las Escrituras, y a medida que entendemos cómo será para nosotros comenzar a vivir la luz de su verdad. Y a medida que la palabra de Dios comienza a cambiar cómo pensamos, descubrimos que también va cambiando cómo nos sentimos. De hecho, descubrimos que en sí está cambiando qué deseamos. Por ejemplo, leemos en los Salmos: El Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Salmo 84, 11 y 12. En lugar de pasar rápidamente por el pasaje o de descartarlo, comenzamos a meditar en él y desenredamos sus implicaciones. Pensamos en lo que significa tener a Jesús como aquel que hace brillar luz en nuestra vida para que podamos ver y crecer, y lo que significa tenerlo como nuestro escudo, que nos protege y guarda nuestra vida del enemigo, de nuestra alma. Comenzamos a pensar detenidamente en las muchas veces que hemos presenciado cómo Dios da gracia a las personas que no la merecen, tanto a las presentes en nuestra vida como a aquellas de quienes leemos en las Escrituras, y las veces en las que Él nos ha dado gracia en el curso de nuestra vida. Consideramos las formas en las que podemos
testificar que es verdaderamente cierto que el Espíritu de Cristo ha estado actuando en nuestra vida y nos ha hecho más semejantes a Cristo, las formas en las que Él nos da su propia gloria. Además, cuando leemos y nos quedamos en la línea, el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo correcto, recordamos que leemos toda la Biblia con los lentes de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Nos consuela saber que podemos esperar que el Señor no nos negará ningún bien, no porque siempre hayamos hecho lo correcto, sino porque Jesús siempre ha hecho lo correcto. Y cuando llegamos a Él con fe, Él nos transfiere su historial perfecto de obediencia. Entonces, consideramos lo que el salmista podría significar con bien y dejamos que la realidad se fije en nuestra alma de que Dios sabe mejor que nosotros lo que nos hace bien. A medida que reflexionamos en esas palabras, llegamos a tener claro que, debido a que el Señor no les negará ningún bien a los que hacen lo correcto, lo que sea que Él nos haya negado se debe a que no sería lo mejor para nosotros, o a que no es el tiempo apropiado para que lo tengamos. Experimentamos alegría al confiar en el Señor como nuestro proveedor. En otras palabras, en lugar de alimentar nuestra decepción y frustración, decidimos meditar la verdad que nutre. En lugar de alimentarnos de las redes sociales, que nos bombardean con imágenes de lo que otras personas tienen y que hasta el momento se nos ha negado, nos alimentamos de las promesas de Dios, de sus intenciones de hacernos el bien. Esto me anima a preguntarle, ¿qué dieta sigue estos días? ¿De qué se alimenta? ¿Permite que sea la palabra de Dios la que desarrolle su apetito? ¿O mayormente se desarrolla por lo que Egipto le ofrece y le dice que debería tener? Dios le ha dado una oportunidad durante los años que ha vivido en el desierto. Él le da la oportunidad de descubrir lo que en realidad necesita, en lugar de que lo consuma aquello que tanto anhela. Ah, cuánto quisiera haber podido entender eso en aquellos primeros días de maternidad, cuando me consumía tanto mi anhelo de ser importante a través de mi trabajo. Cuánto quisiera haber tenido un corazón dispuesto a aprender todo lo que Dios quería enseñarme en esos años de desierto, que me parecían tan tediosos. Él me estaba dando la oportunidad de descubrir que mi importancia en realidad nunca puede depender de un título o de un salario. Tiene que venir de Él. Solo Jesús es lo único que me hace falta en este mundo para ser feliz. A medida que me alimento de Él, sigo descubriendo que Él es lo que en realidad necesito. Si usted y yo solamente nos alimentamos de nuestros propios pensamientos y sentimientos, refunfuñaremos y llegaremos a amargarnos. Pero a medida que nos alimentemos de la palabra de Dios, creceremos en gratitud por todo lo que Dios ha provisto y aumentará nuestra anticipación de todo lo que todavía ha de proveernos.